Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. Llegó Billetera Visión para facilitarte la vida. Tu nuevo medio de pago digital, con el que no necesitas manejar efectivo. Para tus transferencias, pagos de servicios, compras en miles de comercios y extracciones en cientos de ATM de la red Infonet. Ingresa en la app Visión Móvil, en la opción Crea Billetera Visión, seguí los pasos y ¡listo! Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Con Flow, ahora tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. Chulina, son hermosos. Disfruta lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic. Personal, la fibra óptica más rápida. Hoy la responsabilidad es de todos. Y comienza en la casa. Mientras vos cuidás de tu familia, nosotros te acompañamos. Desde Visión Digital, las 24 horas, 7 días a la semana. Cuídate más que ayer, cuídate más que nunca, porque en Visión Banco, vos estás primero. Seguimos en Monitor Económico por la pantalla del canal 5 días. Como les había mencionado al principio del programa, hoy vamos a tener como invitado especial al gerente de la Bolsa de Valores de Asunción para hablar sobre esta evolución que estamos observando en el mercado de capitales con números que siguen siendo muy positivos respecto al año pasado. El año pasado, que recordarán ustedes, fue un año récord. Para hablar sobre ese tema ya está con nosotros Rodrigo Rojas, él es gerente de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción. ¿Cómo te va, Rodrigo? Muy buenos días. Buenos días, Samuel. Un gusto estar contigo y con toda la audiencia de Monitor Económico. Bueno, el año pasado fue un año récord a pesar de la pandemia, con un volumen de negocio cercano a los 2.000 millones de dólares. Uno podría pensar que repetir una cifra tan alta e histórica para la Bolsa de Valores de Asunción sería difícil. Sin embargo, estamos viendo que esa dinámica de crecimiento sigue manteniéndose incluso en este primer trimestre. Los datos que nos dieron a conocer son números muy positivos de crecimiento en el volumen de negocios. ¿Cómo están ustedes observando la dinámica que se está desarrollando en el mercado de capitales, Rodrigo? Samuel, como mencionaste, el año pasado hemos tenido un año récord en volumen de negociación cercano a los 2.000 millones de dólares. Realmente fue un hito histórico para el movimiento de negociación de la bolsa y genera para nosotros una expectativa muy importante para lo que es el desempeño de este año. En el primer trimestre realmente hemos observado un movimiento importante en cuanto a volumen nuevamente, lo cual nos genera bastante expectativa de que podamos estar cercanos nuevamente a poder llegar a cumplir la meta un poco del año pasado. Es una coyuntura también que siempre afecta, sin embargo, vemos con mucha expectativa el movimiento y todo lo que sea la parte de emisiones principalmente, que se está volviendo a reactivar como factor positivo. Entonces, nuestra expectativa desde la bolsa es poder seguir acompañando todo ese empeño que tienen hoy las emisiones y, bueno,
poder concluir con un número igual o mejor a lo que tuvimos el año pasado. Asimismo, en este primer trimestre hemos visto un volumen de negocios importante en el mercado secundario, algo que ya habíamos observado el año pasado, principalmente con las operaciones de reporto, operaciones que siguen siendo uno de los fuertes motores que están moviendo al negocio bursátil en este 2021. ¿Esperan de que eso se mantenga así por el resto del año o creen que con nuevas emisiones podría equilibrarse un poco más entre el volumen que estamos viendo en el mercado secundario con el primario, Rodrigo? El mercado secundario sigue siendo el gran volumen de negociación que tiene la bolsa. Estamos en un promedio de aproximadamente 80% de negociación en mercado secundario. Esta separación se mantiene y creemos que la tendencia va a seguir siendo la misma. La diferencia del año pasado, que tuvimos un gran protagonismo desde el reporto, este año también el reporto sigue siendo el instrumento que se viene manteniendo en volúmenes de negociación. Lo que cambia de este año, vemos el comportamiento de lo que se generó en marzo, que fue un mayor volumen de emisiones principalmente, que realmente nos genera mucha expectativa que las emisiones vuelvan. El año pasado estuvo bastante lento y parado las emisiones en primario, lo cual genera también los instrumentos para poder negociar en el secundario. Entonces, en ese sentido, creemos que las emisiones de mercado primario puedan volver a generar volumen interesante para lo que sean las emisiones, que van a generar muchos instrumentos para lo que sea el mercado secundario. Pero la tendencia en cuanto a participación en mercado secundario sigue siendo de mayor volumen en términos de negociación de lo que es el mercado primario. Seguimos en Monitor Económico conversando con Rodrigo Rojas, él es gerente de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción. Nos estabas explicando hace rato, Rodrigo, lastimosamente tuvimos un pequeño pestañeo en la conexión, sobre las expectativas que tienen ustedes respecto a los mercados. Algunos agentes del sector, algunas casas de bolsa nos hablaban de números que incluso podrían llegar a los 2.300, 2.500 millones de dólares. ¿Ustedes piensan que se puede llegar a ese volumen de negocios en el cierre de este año? Las expectativas, Samuel, en cuanto a volumen de negociación, en cuanto a la bolsa, están en poder acompañar el mismo desempeño del año pasado. Creemos que es viable superar la barrera de los 2.000 millones y poder situarnos en 2.300, atendiendo un poco el movimiento de instrumentos que estamos teniendo actualmente. El reporte sigue siendo el instrumento de mucho protagonismo este año, similar al del año pasado. Y actualmente hemos cerrado abril ya con un movimiento de negociación próximo a lo que fue el movimiento de volumen del 2019. Esto nos genera una expectativa en que esos números pueden ser alcanzados, acompañado también un poco con que el movimiento en emisiones de bonos principalmente de algunos emisores pueda acompañar ese volumen. El reporte creemos que va a tener el desempeño que tuvo el año pasado, acompañando también lo que pueda ser el movimiento de nuevas emisiones. Nos estabas hablando de que efectivamente ustedes sí esperan de que pueda darse eventualmente estos volúmenes que hace rato comentábamos que estaban pronosticando algunos agentes de casas de bolsa de más o menos unos 2.300 millones de dólares. En cuanto a emisiones, porque vimos mucha actividad en lo que tiene que ver con operaciones de reporto y todo lo que tiene que ver con compra y venta en el mercado secundario, pero hay posibilidades de tener emisiones importantes, así como algunas que tuvimos ya en el mes de marzo y en el mes de abril. Samuel, la expectativa de parte de la bolsa es un poco seguir muy de cerca las posibles emisiones que están teniendo las casas de bolsa. Marzo fue un mes muy importante en términos de registros de nuevas emisiones, superior inclusive a lo que fue el desempeño del año pasado. En cuanto a posibles nuevas emisiones, tenemos conocimiento de que se están trabajando en varias casas de bolsa con emisiones importantes para los siguientes meses, por lo cual esta línea de emisiones en primario principalmente para lo que va a ser este año
tenemos una gran expectativa que pueda tener un mejor desempeño a lo que fue el año anterior. Esto evidentemente va a generar un volumen mucho más importante en términos de negociación, sumado al movimiento ya de volúmenes que tenemos hoy con el instrumento de reporto. Y la participación de organismos internacionales, recordamos una muy importante que se hizo esperar mucho tiempo y después después se dio, que fue la del Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Alguna participación de ese tipo se podría también tener este año? ¿Hay alguna expectativa de eso? De volver a tener algún tipo de emisión por parte de estos organismos. Ellos están adecuados a un calendario generalmente de emisiones que por lo general se cumplen. Este año se tienen en el horizonte proyecciones de tener emisiones por parte de estos organismos. Bueno, y la otra línea también importante destacar son las emisiones del Ministerio de Hacienda, que tiene sí un ritmo constante mensual de emisiones que realmente es uno de los instrumentos que tiene mayor volumen de negociación actualmente. Institucionales relacionados tanto a lo que sea el Ministerio de Hacienda como la del BID son siempre importantes dentro del marco de instrumentos que se negocian. Y justamente hablando un poco lo de Hacienda, ellos han generado con sus emisiones una curva muy interesante que marca las tendencias también en el mercado bursátil. El año pasado, si mal no recuerdo, habían hecho una emisión de largo plazo que fue muy celebrada. La gente de Hacienda ha comunicado de que eventualmente podrían tener también emisiones de más de 10 años, emisiones cercanas a los 20 o incluso más, Rodrigo. De momento nos situamos siempre en el promedio de plazos que Hacienda viene emitiendo. No tenemos todavía plazos que lleguen a los 20 años. Tenemos conocimiento de que eso se podría dar y creemos que puede ser un factor importante dentro de lo que puedan ser instrumentos de oferta hoy, llegar a esos plazos. Sin embargo, hoy todos los instrumentos que Hacienda está disponibilizando en el mercado son rápidamente vendidos a buen precio y realmente hoy todo lo que Hacienda disponibiliza en las subastas mensuales que vamos teniendo dentro del cronograma son muy adquiridos de manera rápida por la mayoría de los participantes. Entonces, creemos que una modificación en cuanto a condiciones podría tener el mismo desempeño en cuanto a la adquisición de estos instrumentos. Una cosa que nos ha llamado también un poco la atención, Rodrigo, tiene que ver con estas nuevas casas de bolsa que han comenzado a operar, caso por ejemplo de Basa, Itaú, Regional también, que es relativamente nueva y que están teniendo una participación muy activa en las negociaciones de los distintos instrumentos, incluso liderando los volúmenes de negocio en estos primeros meses. Eso es muy positivo para estos nuevos actores que entraron en el mercado. La incorporación de nuevas casas de bolsa vinculadas a entidades bancarias, por supuesto que ayuda bastante en la generación de volumen. En esto sin olvidar también la participación y el volumen que aportan las casas de bolsa que ya venían aportando un volumen importante. Estas no necesariamente vinculadas a entidades, pero sí operando con volúmenes interesantes en términos de emisiones. Bueno, y con la incorporación de estos nuevos jugadores, creemos que sí, únicamente esto va a reflejar un mayor volumen en cuanto a negociación. Ya tuvimos emisiones que fueron generadas por estas entidades, tanto en el último trimestre del año pasado como este trimestre, lo cual genera justamente en línea con poder llegar a cumplir nuevamente la expectativa de números del año pasado, realmente un objetivo importante de generación de volúmenes. Entendemos que estas casas de bolsa tienen también mucha capacidad de generar emisiones interesantes y por sobre todo generar el interés también de nuevas empresas que puedan estar operando en el mercado bursátil y un poco iniciando sus actividades de emisión. Creemos que eso es muy positivo para el desarrollo del mercado, acompañando también con el desempeño de las casas de bolsa que ya vienen operando con mucha experiencia y también con un ritmo interesante de emisiones, tanto a nivel primario y negociación del mercado secundario. Claro.
A principio de año nos habían comentado colegas tuyos de que habían sondeos de otras 4 empresas que eventualmente podrían presentar sus solicitudes para ser también intermediarias y estaban en conversaciones con la Comisión Nacional de Valores. Incluso Joshua Abreu, cuando estuvo acá visitándonos, nos había también confirmado de que se estaban sondeando. ¿Tienen información de que estas 4 casas de bolsa podrían ya comenzar a operar o que estarían terminando ese proceso de registro? Tenemos conocimiento de que existen solicitudes que puedan ser primeramente presentadas a la CNE. En el caso de la bolsa, nosotros primeramente nos regimos porque las casas de bolsa tengan su autorización por parte del regulador, en este caso la Comisión Nacional de Valores. Una vez aprobada el Estado para poder operar como casa de bolsa, ahí iniciamos nosotros el proceso de constitución dentro de la bolsa. Hay mucha expectativa, muchos sondeos de nuevos participantes que quieran entrar a ingresar en cuanto a operar en bolsa. Eso lo consideramos muy positivo en términos de acompañar y desarrollar lo que es el mercado. Bueno, y expectantes también de parte de la bolsa a poder brindar todo lo que puedan requerir en todas las casas de bolsas, tanto las existentes como las que puedan incorporarse, y un poco muy expectantes también a lo que la Comisión Nacional de Valores pueda ir generando en términos de nuevo registro. Claro, totalmente, totalmente. Ahora, otra consulta que tengo, Rodrigo, porque yo recuerdo que cuando se habló del instrumento del dólar futuro, estuvo mucho tiempo en debate eso. Esta semana, con estas fluctuaciones importantes que hemos visto en el dólar, o en las últimas semanas, primero perdiendo mucho valor frente al guaraní, ahora recuperando puntos de forma un poco acelerada. Algunos nos preguntábamos por qué todavía la participación del dólar futuro dentro del mercado sigue siendo tan bajo, ¿verdad? ¿Han analizado esa situación? ¿Están tratando de que ese instrumento tenga más fuerza, de que más personas se animen también a hacer futuro? El instrumento, Samuel, relacionado a lo que es futuro, es un instrumento que por parte de la bolsa está disponible, está operativo. Realmente el movimiento es pequeño todavía en cuanto a las expectativas. Y aquí pasa mucho, entendemos nosotros en el análisis que hemos hecho sobre este instrumento por mayor conocimiento también y un poco expectativa por parte de los participantes de utilizar este instrumento. Entendemos que esto requiere un esfuerzo por parte de las casas de bolsa en trabajar mucho también, acompañado por sobre todo un poco con el trabajo con los emisores, que también la bolsa puede apoyar en buscar dinamizar este instrumento con mayor conocimiento en cuanto a cómo aplicarlo. Todavía en el volumen es un instrumento en expectativa de mayor desarrollo, pero está disponible como instrumento hoy dentro de lo que puede ser negociado dentro de la bolsa. Quizás va a llevar todavía tiempo ese trabajo de evangelizar un poco sobre las oportunidades de negocio que se dan en ese tipo de instrumentos y de a poco, así como fue, por ejemplo, en su momento también las operaciones de reporto, que antes tenían una participación muy mínima y ahora es uno de los grandes motores en el volumen de transacciones, Rodrigo. El proceso de maduración de estos instrumentos tiene sus plazos, como mencionaste. Si vamos a registros históricos, el instrumento de reporto hasta el 2019 era muy bajo, tuvo un despegue importante en lo que es 2020. Y en esa misma línea, creemos nosotros que el instrumento de lo que tenga que ser futuros va a ir acompañando y a medida que pueda ir siendo utilizado con mayor conocimiento en cuanto a poder vincularlo a negocios donde este instrumento puede ser válido. Como mencionaste, la situación de un poco fluctuación de tipo de cambio es justamente el escenario que tiene que ser considerado para utilizar estos instrumentos. Sin embargo, ese proceso de maduración y evangelización tiene también un tiempo en cuanto a que pueda ir tomando madurez y adquirir un volumen importante en cuanto a su negociabilidad.
Claro, 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 claro. Tengo dos últimas consultas así muy breves, Rodrigo, para no quitarte más tiempo. Una tiene que ver con, sé que estuvieron negociando o hablando para ver la forma de interconectar a la Bolsa de Asunción con otras bolsas, así como la que ya teníamos con Montevideo. Habían algunas conversaciones con la Bolsa de Productos de Rosario y otras charlas también con otras de la región. ¿Cómo se ha avanzado en eso? ¿Hay posibilidades de poder alcanzar algún acuerdo con ellas que ya entiendo que se ha hablado mucho con los vecinos? Y otra tiene que ver con la parte de la digitalización de los CDA, que también sé que hay un proceso que se estuvo trabajando entre Banco Central y Comisión Nacional de Valores. Se esperaba que ya desde este año esté todo digitalizado y pueda entrar también como un instrumento dentro del mercado de capitales. ¿Cómo están ambas cosas avanzando, Rodrigo? Samuel, en cuanto a lo que es conectividad con otras bolsas a nivel regional, como mencionaste correctamente, tenemos en el convenio con la Bolsa de Uruguay, con es la que tenemos hoy un vínculo. El nivel de negociaciones con esas bolsas no genera todavía un volumen importante para lo que tenemos como expectativa en la bolsa. Se sigue viendo la forma de incentivar y buscar alternativas e instrumentos para poder aumentar esos volúmenes. Siempre un poco como meta de la bolsa es poder generar una mayor sinergia con otras bolsas y conectarnos en términos de negociación. De manera interna, estamos trabajando de manera muy coordinada con la Comisión Nacional de Valores, conjuntamente también con el Banco Central, en el proyecto de CDA electrónicos, que es un proyecto liderado por el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores. En cuanto a poder desmaterializar ese instrumento, hay un proyecto que tiene un horizonte de culminación, si mal no recuerdo, 2023, para poder culminar todo el proceso de materialización de lo que es CA. En ese sentido, nosotros estamos participando de los grupos de trabajo para lo que sería un poco el proyecto de materialización total de lo que es. Evidentemente, este instrumento, en el caso de que se llegue a culminar, va a ser un instrumento que podría ser de alto impacto en cuanto a su negociación hoy en el mercado bursátil. En términos de proyectos, tanto internos, un poco eso, y bueno, y a nivel internacional, buscar fortalecer todo lo que pueda hacer un poco nuestra conectividad con otras bolsas similares a la que tenemos con Uruguay y, bueno, y explorando también la oportunidad de conectarnos con otras bolsas y otras regiones. Así mismo es. Realmente muy interesante todo el trabajo, Rodrigo, que se está haciendo. Yo recuerdo hace unos años cuando miraba esa diferencia que siempre sale en el informe de indicadores financieros del Banco Central. La bolsa de valores representaba un 2 a 5% en el mejor de los casos del volumen, o sea, si se compara con la cartera de créditos de los bancos. Hoy día está cerca del 15%, con lo cual nos muestra que hay una evolución positiva muy interesante, así que auguramos que sigan por ese camino y que podamos tener, ojalá este año otra vez un nuevo año récord en la bolsa. El espacio de la bolsa realmente venimos trabajando arduamente en poder seguir desarrollando y consolidando. Hay un buen trabajo hecho en cuanto al desarrollo de todo lo que es el mercado bursátil, con una participación importante y la expectativa a nivel generación de desarrollo de lo que es el mercado por parte nuestra, también acompañar todo eso en términos de instrumentos y facilitar que la negociación pueda seguir de alguna manera con un buen ritmo y por sobre todo garantizando a todos los participantes que en la bolsa van a poder encontrar el instrumento y la forma de operar de manera sencilla, transparente y garantizando un poco de que ese crecimiento pueda ir generando un valor agregado también en cuanto al desarrollo del mercado. Esa es nuestra expectativa en cuanto a lo que venimos trabajando y muy comprometidos en poder colaborar con el crecimiento de desarrollo del mercado bursátil desde la bolsa. Así mismo es. Rodrigo, te agradezco mucho tu tiempo, gracias por la paciencia también para seguir adelante con esta nota. Deseamos que tengan una excelente jornada y bueno, eventualmente seguimos otra vez a poder conversar con ustedes cuando tengamos nuevos datos de la bolsa. Muchas gracias por participar, Rodrigo. Muchas gracias, Samuel.
Así estuvo con nosotros Rodrigo Rojas, él es gerente de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción. Hacemos una breve pausa, a la vuelta venimos como en la parte final del programa.